Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Esta noche vamos a hablar de la verdadera grieta social, vamos a hablar de lo que son los poderes, de lo que es el poder en la República Argentina. Vamos a hablar de una guerra, que en definitiva no es una guerra, en realidad es una atrocidad que se está cometiendo contra una comunidad mapuche en la República Argentina. Vamos a hablar de la guerra entre ricos y pobres, vamos a hablar de Luciano Benetton y vamos a hablar de los mapuches, familias hipercarenciadas de recursos económicos, pero con mucho bagaje cultural. Y también apoyados en la Constitución Nacional reclamando derechos que les corresponden. Por el otro lado lo tenemos a la persona más poderosa en la República Argentina en cuestión de tierras. Tiene 1 millón de hectáreas en la Patagonia, la zona más fértil de la República Argentina, un lugar en donde podrían vivir 150 millones de personas. Este es Luciano Benetton, quien estás viendo en pantalla. Esa es la persona que ha utilizado la hipótesis hegemónica. ¿Cómo hicieron? Generaron una supuesta información, le hicieron circular por los medios de comunicación, por el poder político y el poder judicial, y generaron que los mapuches están íntimamente relacionados con los kurdos, con la ETA, con la FARC. Inclusive la ministra de Seguridad de la República Argentina llegó a decir que los bancaba una organización inglesa. Nunca dio el nombre de esa organización inglesa. ¿Sabes por qué? Porque es una absoluta mentira. Vamos a empezar repasando lo que es la hipótesis hegemónica respecto a los mapuches y después vas a ver quiénes son verdaderamente los pueblos y las comunidades aborígenes. Dale. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio. Están allanando en el loft. Hay mujeres y niños. Como jefe de policía quiero decirlo, basta de que se considere mala palabra la palabra represión. La palabra represión. No dejan ingresar a representantes de organismos de derechos humanos. Bueno, le tengo que preguntar inevitablemente, porque hoy hablé con el hermano, por este joven platense que está desaparecido en Chubut. La gendarmería no consta que haya sido quien lo detuvo. Represión es utilizar todos los medios legales para hacer cesar el delito. Están dando vía libre a reprimir. Yo no sé por qué cuando se habla de represión ya se piensa en violencia injustificada o desmedida. Acá hay una persona que está faltando. Digamos, lo que a nosotros nos preocupa de esto es que, bueno, como ciudad turística nos ponen el tapete. No hay indicio de que la gendarmería se lo haya llevado. Nos complica desde el punto de vista turístico. Lo estamos sintiendo como que es una cacería de mapuche. Circulaban en enero de este año partes de inteligencia que decían que habían tomado contacto con ciudadanos kurdos. La cantidad de mapuches truchos que hay es altísima. ¿Te hace pasar por mapuche? Claro. En los años 2008-2009 ya se hablaba de gente de ETA que los venía a ver. Nos quieren eliminar, pero lo único que quiero decir es que no nos van a vencer, vamos a seguir luchando por la Mapu. Consideran que son una especie de FARC en las montañas. Empezó a haber más mapuches, aumentaron los pasos de droga, había algunos grupos armados que todavía están. ¿Qué hay detrás de la resistencia ancestral mapuche? Por atrás de la rama hay una organización inglesa. Lo que ocurre después de la campaña del desierto es que gran parte de esa tierra se remata, casi 1 millón de hectáreas van a ser compradas por una compañía inglesa, que es la Compañía de Tierras del Sur. ¿Una organización inglesa financia el RAM? Sí. ¿Y en Inglaterra? Sí. ¿Lo tienen confirmado? Totalmente. Absolutamente confirmado. Todas esas compras de tierra pasaban a través de la inmobiliaria de Adolfo Bullrich. Lo tienen confirmado. Que atendía desde sus oficinas, que son lo que hoy es el patio Bullrich. Absolutamente confirmado. Los mapuches son de origen chileno. Ocuparon territorio argentino y persiguieron a nuestros indios autóctonos llamados tehuelches. El autor, en especial, de este argumento de que los mapuches son chilenos fue Estanislao Ceballos. Esta bandera de mierda, puesta por los hijos de puta que reclaman supuestamente derechos mapuches sobre la Patagonia, métansela en el orto. Mapuche, los araucanos, le dicen en ese momento, los araucanos hacer la guerra contra ellos. ¿Usted entiende que la violencia es el camino? Con violencia nos quitaron todo. Por eso, entonces usted entiende que sí, que el mismo método... Te estoy diciendo que no lo sé, no te estoy diciendo que sí. Hoy a las 23:30 en TN de Noche, Violencia RAM. Las autoridades locales han tachado a la comunidad de terrorista, pese a que la Corte Suprema de Argentina ha rechazado encuadrarla como tal. ¿Te acordás los QOM?
que acamparon en Sí, la claro, avenida pero los Mayo. Juan nada que ver con los mapuches. No, porque no, los no, Juan ya sé, ya son sé. re pobres. ¿no? Crear un estado mapuche tal como lo han dicho, si usted también... Nadie quiere crear un estado mapuche. Me parece que están tergiversando las cosas. Todas esas barbaridades que escuchaste son parte de la hipótesis hegemónica. Escuchaste un intendente de Esquel diciendo que la desaparición de Santiago Maldonado lo perjudica turísticamente. Escuchaste a la ministra de Seguridad decir que estaban financiados por una organización inglesa los mapuches, pero no te dice cuál es la organización inglesa. Y nadie le pregunta cuál es la organización inglesa. ¿Sabe por qué? Porque te está mintiendo. Escuchaste también hablar de prevalencia étnica. Son chilenos, hay que matarlos porque son chilenos. Pero están antes que nosotros, que somos inmigrantes. ¿Y Luciano Benetton de dónde es? ¿Es tucumano? ¿Es jujeño? ¿O es italiano? Entonces, ¿que el italiano vale más que el chileno? Si vamos con ese eje, entonces vamos a terminar en el nazismo. Y entonces hoy serán los mapuches, mañana serán los judíos nuevamente. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo viene la mano? ¿Por qué hay tanta preocupación por los pueblos mapuches? 7 personas peleando contra 40 gendarmes terminaron con Santiago Maldonado. Lo que escuchaste recién es la hipótesis hegemónica. Y ahora vamos a escuchar la otra campana. Ahora vamos a escuchar a Eduardo Galeano y vamos a escuchar a Osvaldo Bayer, por ejemplo, y alguna gente de los derechos humanos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la zona sur de la República Argentina. Fíjate. La justicia argentina se ha declarado a favor del multimillonario italiano Benetton con 900.000 hectáreas. 900.000 hectáreas, 14 veces la superficie de Singapur, en el cual viven 11 millones de habitantes. En el latifundio de Benetton podrían vivir 154 millones de personas. Tenemos la versión de un antropólogo local, Casamiquela, que fue quien estableció en la opinión pública que los mapuches eran chilenos y que los verdaderos habitantes originarios de acá eran tehuelches. Por lo pronto, esa distinción etnográfica es totalmente distorsionada, no es así. Desde siempre hubo trazas de los pueblos originarios, desde mucho antes de la conquista española. No puede ser que tenga que estar preso cuando esta tierra era nuestra hasta que ustedes llegaron a sangre y fuego. Llegaron a sangre y fuego. Fue habitada por distintas etnias y grupos que permanentemente cruzaban de uno lado a otro de la cordillera, que nunca fueron conquistados por los españoles sobre estas tribus, cosa inédita desde Alaska hasta la Patagonia. No hubo nunca una conquista española de estos territorios, como no hubo tampoco una evangelización. Me crié como mapuche y voy a seguirlo reivindicando. ¿Eso es un delito? Porque es una persecución política a sus líderes que están presos y demás. Esto es lo que dice el artículo 75 de la Constitución Nacional, en el inciso 17, donde dice que se nos obliga a respetar la tierra que tradicionalmente se ocupaba y que no lo hiciera, pero estamos en el 2016 y nos siguen robando cada vez más tierra. Entonces, ¿cómo nos van a pretender que recuperemos? Van pasando las generaciones y nuestros hijos necesitan comer, señor. Y reconozco que aquí en Argentina a los mapuches que están desde siempre presentes en nuestro territorio, mucho antes que existiera el Estado argentino, se los ha banalizado a partir de esa versión que lanzó intencionadamente Casamiquela, que, repito, trabajó y fue financiado por empresas y fundaciones extranjeras. En el latifundio de Benetton podrían vivir 154 millones de personas. Ustedes saben bien que esas tierras fueron usurpadas por los ingleses. La compañía Tierra del Sur Argentina tiene 1/3 aproximadamente de lo que hoy es el departamento de Cusame. Por eso estamos recuperando tierra. Así no es una recuperación. Nosotros no somos los usurpadores, nos estamos muriendo del hambre. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Matan en nombre de la paz, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Bueno,
el equipo coordinado por nosotros estuvo Andrés Méndez, estuvo Charly Gutiérrez, estuvo Federico Páez, estuvo Roberto Corral allá en el sur de la República Argentina durante 5 días. Trajeron un material realmente increíble. Quédate porque lo que vas a ver es la verdadera historia de lo que está pasando. Te vamos a afirmar que Gendarmería se lo chupó a Santiago Maldonado, pero te vamos a mostrar un episodio que no ha trascendido, donde participaron docentes, donde participaron médicos veterinarios, donde participó la población de Chubut a favor de los mapuches. Acá hay dos posturas muy grandes, la de Jorge Lanata, la de Mirta Legrand y la de Patricia Bullrich. Y por el otro lado, la de Eduardo Bayer, la de Eduardo Galeano, la de médicos, la de docentes, la de gente que apoyan la lucha mapuche. Vos hoy vas a decidir de qué lado te pones, de qué lado estás. Es importante que nuestros hermanos mapuches, aunque sea, reciban un mínimo gesto de humanidad, porque están reclamando un derecho constitucional, el artículo 75 de la Constitución Nacional. Hay que respetar las leyes por más que se tenga poder. Nos vamos al corte, ya volvemos. Muy bien, arrancamos este segundo bloque y ahora sí va a quedar todo mucho más claro. Hace 20 días, la Sociedad Rural Argentina, con el presidente Mauricio Macri allí sentado en las gradas, decían que iban a pelear por la pobreza, para acompañar la pobreza. En un ratito te vamos a contar qué dijeron acerca de los mapuches en la Sociedad Rural Argentina. ¿Cómo andas, Miguel? Buenas noches, Tomás. Y en un rato también te vamos a mostrar quiénes son los verdaderos usurpadores, grandes empresarios que se quedaron con muchísimas hectáreas a cambio de colaborar con la campaña del desierto. Sí, señor. Vamos a empezar a repasar acá atrás. Vamos a ver el primer paño en donde la Sociedad Rural Argentina emitía un comunicado en contra de los mapuches. Vas a ver entonces cómo estos muchachos decían que tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del sur, las familias rurales patagónicas víctimas del hostigamiento y el violento ataque de un grupo delictivo conocido como RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche. Vas a ver quiénes son esos supuestos violentos que quiere instalar lo que te decíamos recién, la hipótesis hegemónica. Pero fíjate lo que reclaman esos supuestos violentos. Fíjate lo que reclaman los violentos, ¿eh? Ojo, la Constitución Nacional dice en su artículo 75, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos para garantizar el respeto y su identidad, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, la regular entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que reclaman esos supuestos violentos, estos supuestos terroristas? Dale, vamos. ¿Cuántas hectáreas tiene Benetton aquí? Si se quiere decir legalmente tiene cerca de 1 millón, pero hay otras que se las apropió ilegalmente que llegan más o menos superan el 1,5 millones de hectáreas. El caso de Benetton es muy complejo porque esas tierras son tierras que le fueron donadas a una agrupación inglesa, tenía varios miembros que fueron los que aportaron para la campaña del desierto. Entonces son tierras que le fueron prometidas previas a la campaña del desierto en intercambio por aportes desde Winchester, plata, lo que sea, ¿no? Todas esas tierras se nuclearon, los dueños hicieron una asociación que se llamaba Argentinian South Company, algo así en inglés, y fueron los dueños de la tierra hasta unos años después de la Guerra de Malvinas, donde esa compañía cambia de nombre a Tierras Argentinas del Sur y se desprenden de la titularidad de esa empresa que pasa a cotizar en bolsa. Y a principios de los 90, desde allí la inmobiliaria Van Dittmar y Benetton, en una operación que a mí no me queda muy clara, se hace con esas tierras y con la gente y las ovejas que estaban adentro también. Esta apropiación ilegítima del territorio ha dejado pueblos adentro, ha cortado caminos provinciales, caminos vecinales, ha dejado gente aislada que no puede salir en este momento y es porque todas las salidas que antes tenía están alambradas. Van Dittmar cuenta que esa fue la negociación más complicada que tuvo en su vida, por eso la cantidad de veces que tuvo que ir a campos a contar ovejas, por ejemplo.
La verdadera grieta en la República Argentina existe en cualquier país. Es la grieta que marca la riqueza de la pobreza. La riqueza es el poder, es desde donde se pueden instalar ideas, de donde se puede instalar cultura, de donde se puede instalar absolutamente todo. Fíjate hasta dónde llega el poder en la estancia de Benetton. Esta es la estancia de Benetton. Y hay un móvil policial porque hay un cuartel de policía dentro de la estancia de Benetton. Pero fíjate, la estancia de Benetton es la que le provee combustible al móvil policial que está circulando y patrullando en la zona. Esto quiere decir que la policía depende de Benetton. ¿Se entiende? Esto es un peculado en servicio. Policía cargando combustible en la casa de Luciano Benetton. ¿Claro? El poderoso tiene a la policía y lo que además ocurre es que muchas veces los termina utilizando, a veces hasta para cometer delitos. Lo que te vamos a mostrar en un rato y te va a contar Tomás es el antecedente de un intento de asesinato. Cómo a unos vecinos que apoyaban a la lucha mapuche intentaron matarlos. Lo que acaba de decir Miguel es fundamental. Se produjo un hecho muy violento en enero de este año. Antes de lo que ocurrió con Santiago, estaba siendo muy violenta la situación en el sur de la República Argentina. Nadie lo comunicó a esto, pero en este caso particular había tres mapuches a los que le habían robado sus animales. Familias que habían denunciado que le habían robado sus animales. Fueron a la policía, no encontraron respuesta, y entonces la gente del pueblo, un docente, una periodista, un médico veterinario, los acompañaron a buscar para saber quién les había robado sus animales. Aparentemente, esos animales lo tenía una persona de la estancia de Benetton y gente armada. ¿Sabés lo que le pasó? ¿Sabés lo que le pasó a esa gente? Bueno, ahora vas a ver el horror que tuvieron que transcurrir estas personas cuando fueron a recuperar lo que les habían robado. Pero acá no están los mapuches. Acá hay solamente tres mapuches. Y hay una periodista, hay un médico veterinario y un docente. ¿Quién lo financia, Bullrich? ¿La ETA? ¿Lo financian los kurdos? ¿Una organización terrorista inglesa? ¿A un médico, a un docente, a una periodista? Fíjate. Pertenezco a la comunidad de las Huaytecas, pertenezco al pueblo mapuche. Soy una de las 11 personas detenidas en la represión del 10 de enero pasado y vamos a contarles un poco cómo se llegó a la desaparición de Santiago. Santiago fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017 en el marco de la represión de la comunidad mapuche en Cuyone. Nosotros hacemos responsable al Estado. Es inadmisible que en un Estado de derecho fuerzas de seguridad no aporten pruebas, siendo ellos mismos los que participaron en la detención y desaparición forzosa de Santiago. El día 10 de enero nos acercamos a la LOF en Resistencia Cusamen. La LOF en Resistencia Cusamen es una parte del pueblo mapuche, está reivindicando su territorio, donde existieron y preexistieron ancestralmente todas sus vidas, sus familias, sus abuelos, sus nietos, donde la Compañía de Tierras del Sur en la época de la conquista, hace 130 a 140 años, vino y los despojó, los echó con distintos métodos, armas, balas, muertos. Y bueno, la LOF es un pueblo organizado que se cansó de estas hostilidades y hoy es la que le plantea la lucha y la resistencia a Luciano Benetton, que es el que compra las tierras de la Compañía del Sur. Esta mañana más bien estaba viendo en la LOF, Gendarmería los estaba sacando. Bueno, me acerco, habían cerca de 60, 80 personas, entre ellos las mujeres y niños que habían sido golpeados, maltratados, baleados. De las 7 personas que fuimos detenidas ese día en esta camioneta que está baleada y durante la represión del 10 de enero, ninguna nos conocíamos, nos conocemos a partir del 10 de enero y no fuimos juntas, fuimos cada uno por distintos lugares. En mi caso yo fui solo y estando en la LOF piden colaboración para ir a buscar unos animales que habían sido secuestrados. Gendarmería secuestró los animales y junto a esta camioneta, que es la de Gillo, le fuimos a dar una mano para encontrar estos animales. Nos cruzamos con un camión que llevaba animales y cuando los pasamos vemos que eran los caballos que estaban buscando. En ese momento en la camioneta iban 4 personas acá atrás, una periodista, una fotógrafa, él que es docente, y adelante íbamos 2 personas más. Cuando nos colocamos delante del camión para pedirle que se detengan para ver qué pasaba con esos animales, el conductor saca una pistola y empieza a disparar. Así es que bueno, fue un momento de desesperación, de angustia, de inseguridad. Yo particularmente no sabía qué hacer. Se suma a ese camión una Hilux blanca, sin patente,
sin identificación policial. El personal que iba dentro del camión iba de civil. Lo interesante de esa situación es que al frente de todo el operativo, prácticamente comandando, venía un submayordomo de la estancia de Benetton. Este es uno de los disparos con 4 personas arriba. O sea, ya estaban buscando un Santiago Maldonado el 10 de enero. Santiago es una persona pacífica, solidaria, dispuesta a ayudar al prójimo. ¿Cómo puede ser que la ministra diga que nosotros no lo quisimos atender? Porque ella lo que quiere es sacarse la foto con nosotros. Y nosotros nos vamos a sacar una foto, pero con Santiago con vida. A nosotros nos detienen ahí, nos llevan y después salen a cazarlos a ellos, digamos. Ah, les tiran a matar. Ya está comprobado por el peritaje que son balas de 9 milímetros y 38. Y el otro acá. Y ahí viene la segunda parte, que es la infantería, que son unos ursos gigantes tratándonos como a terroristas directamente, trabajándonos con esposas, golpes, producen un apagón en la comisaría para trasladarnos. Nos llevan encapuchados. Cada vez que tratabas de moverte, el dolor es insoportable, iban palos. Y ahora termina en esto, digamos, siempre están buscando llevar las cosas al límite. Uno no entiende buscando qué, digamos, que ganan con un muerto, un desaparecido. Y la injusticia que se genera a partir de eso es inmensa, digamos. Quieren quebrar la solidaridad de la gente del pueblo con los mapuches. ¿Escuchaste lo que dijo recién esta persona, este médico veterinario? ¿Te parece un terrorista? ¿Te parece que un terrorista va a declarar, vinieron unos ursos y nos agarraron? ¿Vos creés que esa es una frase de un terrorista o de una persona que se ve espantada respecto a una situación que se estaba dando porque hay un abuso de poder que es tremendo, que es terrible? Y ese abuso de poder y esa violencia se ejerce no solamente físicamente, como lo vimos recién, y por gendarmería, sino también desde los medios y desde la política. ¿Qué es lo más grave? Vas a ver cómo actúa la verdadera mafia. Un grupo armado de Benetton, junto con policías, intentó asesinar a vecinos que estaban apoyando a los mapuches. Uno, de Esquel, recibió un disparo que iba a su cabeza, se salvó porque pegó en un respaldar del vehículo, y otro le pegó en el hombro. Esa persona está viva de casualidad. Quienes dicen que los mapuches son realmente terroristas, dicen esto. Fíjate lo que dice acá atrás. Te pido por favor, Jorge, dame el paño. Estas son las armas con las que se manejan los mapuches. Por esto dice que tienen armas de guerra y armas pesadas. Le explico a Patricia Bullrich que eso es un pico, hay una pala por ahí. Eso se usa para trabajar, son herramientas que se usan para cultivar la tierra, Bullrich. No son armas de guerra. Armas pesadas no quiere decir un serrucho, que por ejemplo sirve también para laburar. Estas son las agrupaciones RAM y LECAM, que operan en el sur, ambos países fuertes, preocupación de Mauricio Macri y Michelle Bachelet, la presidenta y el presidente con fuerte preocupación porque tienen serruchos y palas y picos. ¿Se entiende? Dicen que están preocupados porque la gente tiene palas, picos y serruchos. Eso es un allanamiento. Fíjate las armas pesadas, fíjate el terrorismo. Fíjate lo que te dicen los medios hegemónicos. Hay que tener cuidado con esto, porque una cosa es atacar a un político de los medios de comunicación, otra cosa es atacar a un periodista o al Poder Judicial. Nosotros tenemos la posibilidad de defendernos. Los mapuches no. Los mapuches no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Eso es un ataque artero y cobarde por parte de los medios de comunicación. Dale. Una de las chicas que también la conocimos ahí, a Rojita, ella iba parada, filmando a toda la secuencia del personal policial disparando, gendarmería, o sea que eso estaba documentado. Esa es parte de la prueba que ellos han borrado. Yo uso una bolsa de arena de lastre para peso, para que la camioneta no salte tanto, y la bala entró de abajo hacia arriba. O sea que iba cualquiera de las 4 personas que estaba ahí en el piso, y quedó clavada en la bolsa de arena. De todos los disparos que se escuchaban y se sentían, uno me pega en la espalda, atraviesa varias chapas y como llega sin fuerza, lo siento en el hombro izquierdo y le grito, me dieron, y sentía el dolor. Claro, era el dolor del impacto del proyectil que había atravesado tantas chapas que llegó sin mucha fuerza a mi hombro. Esta bala pega en el fierrito ese. Esa tendría que haber ido a mi cabeza y no fue. Bala de 9 milímetros.
Esta atraviesa la cabina directamente, de punta a punta, que pasa entre la cabeza de Ivana Buenelat y de Gustavo Jaime, que sienten el viento de la bala ellos. La camioneta era manejada por el mayordomo de Benetton. O sea, llevaba el mayordomo de Benetton, estaba llevando al comisario Abiqueato y a 2 policías Graña. De nombre Graña. Ah, les tiran a matar. El pueblo mapuche lo viene padeciendo de hace 140 años en estos lugares. La desaparición de personas, la muerte de nuestros peñis, la persecución, el hostigamiento económico, el hostigamiento cultural. Y es difícil porque te enfrentás a un monstruo. Te enfrentás no solo a corporaciones, sino al Estado mismo, que en un momento se pone al lado de ellos y son 2 monstruos que te pisan la cabeza. Yo lo único que puedo decir es que el pueblo mapuche resistió y va a seguir resistiendo todos los embates de los distintos gobiernos y de los distintos grupos económicos históricamente. Nuestros ancestros dejaron su sangre en la tierra y con dignidad y sin violencia, siempre con un planteo claro y justo. Nosotros cuando nos dirigimos a ese lugar, siendo de una comunidad no mapuche, fuimos desde un lugar solidario y eso es algo que también creo ellos quieren quebrar. Quieren que se quiebre la solidaridad hacia las personas que están siendo sojuzgadas, sometidas, eliminadas, y eso también creo que es algo que este gobierno quiere fracturar. Y empezamos a ver todas las injusticias que hay, que uno vive al margen de eso, que por ahí mira por otro lado, no se involucra y después termina pasando todo lo que pasa. Señores, yo soy mapuche. Mis vecinos me conocen todos, saben quién soy, desde que me levanto hasta que me acuesto. Soy herrero, vendo leña. Una parte de la población minoritaria tratando de enfrentarse a corporaciones que te pisan la cabeza. Pero me arriesgo a decir que ese grupo que entró a la LOF y se chupó a Santiago porque a Santiago lo chuparon, es un grupo paramilitar, eso no tiene nada que ver con gendarmería. Uno trata desde afuera, o sea, solidarizarse con un hecho muy violento y de repente, bueno, uno termina también ligando palos. Le agradezco mucho a la comunidad mapuche porque fueron quienes nos permitieron enterarnos de que se había llevado a mi hermano. Porque si fuera por el Estado estamos acá hace 7 días y no tenemos ninguna información. Total, como era un hippie rolloso, nos quedaba tirado ahí. La lucha mapuche está centrada en que le repongan o que de alguna forma tengan en cuenta todo lo que se les hizo ancestralmente. O sea, hace 500 años lo vienen golpeando a los pueblos originarios y ahora estamos muy lejos. O sea, al contrario, en vez de repararlo, se le siguen metiendo palos. Gente rica, ¿no? Gente que tiene armas. Le tapamos la cara a los niños, no porque sean niños bombas, ¿no? Porque hay gente que todavía se pregunta por qué se tapan la cara. Son 7 en la comunidad, 7 personas. ¿Vos qué crees? ¿Se van a exponer? ¿Vos viste lo que le hacen? Acabás de ver que no son solamente mapuches, eran 3 mapuches, un docente, una periodista y un veterinario. Y los que hablan son el docente, el veterinario, que no los conocían, que simplemente se solidarizaron, como fue Santiago Maldonado. Su hermano lloraba y decía, hay veces que se producen estas injusticias y nosotros le damos vuelta a la cara. Y ahí estuvo mi hermano, para ver si apoyaba a esta gente, a los ricos mapuches, a los terroristas mapuches, a los peligrosos mapuches. Y lo mataron al hermano. Lo mataron al hermano de Maldonado. Hablamos con Fernando Jones Wala. Lo que nos cuenta es algo que ya lo repitió su hermano. Ellos no quieren un Estado mapuche, pero desde los medios se instalan que quieren un Estado mapuche, que estamos amenazados todos. No, ellos te dicen que no quieren un Estado mapuche. Quieren que se respete la Constitución y que se le devuelvan un poco de toda la cantidad de tierras que les robaron, que les chorearon, que les usurparon. Un poco, eso están pidiendo. Y que se cumpla un poco con la Constitución Nacional. ¿Cuánto es el 1% de 1 millón de hectáreas? 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas. Benetton, ¿cómo obtuvo esas hectáreas? ¿Cuánto las pagó? Tiene recursos minerales, tiene recursos hídricos, tiene recursos de todo tipo Benetton en esas tierras. Tiene gran parte de la República Argentina un extranjero. ¿Vos creés que si vos decidís comprar 1 millón de hectáreas en Italia, por ejemplo, en Francia, creés que te la van a vender? ¿Creés que vas a tener la posibilidad de comprarla? ¿Qué es el 1% de 1 millón de hectáreas, Benetton? Dale, escuchemos.
Para que entiendan un poco más o menos nuestra situación, debemos hacer un breve resumen de nuestra historia. Estamos viviendo en este territorio hace miles de años. En ese momento llegó la corona española, intentó invadirnos, pero bueno, se lograron acordar ciertos pactos. Después fue el Estado argentino junto con el Estado chileno cuando avanzaron militarmente sobre nuestros territorios. Desde ese momento que el pueblo mapuche, hace por lo menos 300 años, lleva adelante esta lucha por seguir existiendo. No cesar ante este intento de exterminio de parte del Estado, pero que el Estado está en defensa del sistema capitalista, de las grandes empresas, de las multinacionales y de los terratenientes extranjeros. En este caso, nuestra comunidad está en conflicto con el empresario Benetton, el cual tiene una industria textil, pero esa es solo la fachada. Él tiene grandes emprendimientos mineros, petroleros, hidroeléctricos, forestales, y tiene tanto poder que llega a ejercer un poder por sobre fiscales, los intendentes, los gobernadores, los jueces, y esta situación es la que hoy en día nos mantiene a por lo menos decenas de mapuches de diferentes comunidades procesados en diferentes causas. Una de estas personas es el lonco Facundo Yoneswala, el cual está siendo perseguido por el Estado argentino y el Estado chileno. Él tuvo un juicio de extradición el año pasado en Esquel, en donde se demostraron varias irregularidades en ese juicio, donde se había obtenido información a través de la tortura de otro lamien en un pueblito cerca de ahí de la comunidad que es Huayjaina. Al demostrarse todas esas irregularidades que se habían cometido, el juicio se dictó nulo. Facundo está detenido por ser una cara visible y la voz de un pueblo que, como decía anteriormente, no se resigna a este genocidio de parte del Estado. Vos cuando decís nos plantamos, ¿a qué te referís que nos plantamos y con qué armas se plantan, digamos? Bueno, nosotros tenemos piedras, tenemos gomeras, vara de sauce. Esas son las armas de la gente y el cuerpo mismo. Y el tema de las armas es una mentira muy poco sostenible igual, porque más allá de lo que quieran armar ciertos medios, la verdad siempre sale a flote. Nosotros reclamamos primero el reconocimiento de los derechos constitucionales y supraconstitucionales, como todos los tratados y convenios internacionales, que nos reconozcan como sujetos de derecho, porque nosotros tenemos el derecho a existir en los espacios acordes a nuestra cultura, donde podamos desarrollar integralmente nuestra forma de vida. Quédate porque en instantes después del corte vas a conocer las armas de los mapuches. Las tenemos acá en nuestro estudio. Son armas pesadas, son armas que vas a conocer porque nos las dieron para poder devolvérselas después. Vas a tener en exclusivas las armas de los mapuches. Recién veías cómo estaban integrados en la sociedad estos terroristas, en la plaza. En la plaza estaban los terroristas, integrados a la comunidad, y son terroristas. En un ratito vas a ver las armas de Gendarmería y las armas mapuches, ¿no? Además te vamos a mostrar las pruebas de que a Santiago Maldonado se lo llevó Gendarmería. Tenemos testigos que vieron el momento preciso en el que lo raptaron, lo chuparon, se lo llevaron. Vas a ver el lugar exacto en el que se llevaron a Santiago Maldonado. Hasta ahora estamos esperando que digan dónde está, quién lo llevó. Bueno, vas a ver por qué se lo llevó Gendarmería. Señores, lo que van a ver en el próximo bloque es el resultado de todo lo que acabas de ver. El resultado de toda esa violencia generada desde enero a esta parte y cómo se lo chuparon a Santiago Maldonado. Después del corte, dale, vamos. Te mostramos con lo que se maneja Gendarmería. Miguel, el cartucho de Gendarmería, por favor. Ahí está. Con eso le disparaban a los mapuches. Y ahora vas a conocer las armas pesadas que manejan los guerrilleros. Esta es una de ellas. Lo que estás viendo acá es el arma pesada que manejan los guerrilleros mapuches. Este es el arma de guerra que se carga de la siguiente manera. Acá se le pone una piedra, se envuelve una piedra. Miren el tamaño que debe tener la piedra, ¿no? Un tamaño de ¿qué? 3-4 centímetros la piedra. Se pone así y entonces los muchachos lo que hacen es revolearlo y sueltan una cuerda y sale la piedra a 20 metros, 30 metros, 40 metros. Estas son las armas de guerra que manejan los terroristas mapuches en la República Argentina. Esto es lo que te dicen los medios de comunicación, que son los financiados por ETA, por los kurdos, lo que Patricia Bullrich dijo que financiaban organizaciones terroristas de Gran Bretaña. Estas son las armas que envían de Gran Bretaña a los mapuches para que con esto maten a la población y para que con esto lo echen a Luciano Benetton del 1.000.000 de hectáreas que tiene en la República Argentina. Por estas armas dicen que son muy peligrosos.
El gobierno, además de plantear este tipo de cosas, de que los mapuches son peligrosos porque tiran piedras, una de las cosas que no hace es explicar qué es lo que pasó, qué pasó con los gendarmes. Todos los testimonios muestran que a Santiago Maldonado se lo llevaron. Sergio Maldonado, su hermano, nos contó que cuando habló con los mapuches el día 2 de agosto, ellos ahí le contaron detalles de lo que había pasado. Todo eso, varios días después, se corroboró con las pericias de la justicia. La familia está convencida de que a Santiago Maldonado se lo llevó la Gendarmería. No solamente la familia, yo también estoy convencido de que Santiago Maldonado se lo llevó la Gendarmería porque estuvimos ahí. No porque lo leí por los medios de comunicación ni lo vi, estuvimos in situ, vimos, hablamos con la gente, vimos cómo trabajan los mapuches y vimos cómo estaba trabajando con el pueblo. Nosotros estamos, yo personalmente estoy convencido por lo que nosotros nos tocó vivir y por lo que hemos visto después. Vemos la primera parte de cómo desapareció Santiago. Estamos aquí en el proceso de recuperación a multinacional Benetton, en el sector, en el departamento de Cusamen. El día lunes, alrededor de las 11 de la mañana, hicimos ingreso a la ruta nacional 40, exigiendo la inmediata libertad de nuestro banco Francisco Facundo Soneguara, que se encuentra secuestrado y encarcelado en la localidad de Esquel. Tras haber cumplido sus 30 días de encarcelamiento, es que nos vemos obligados de la única forma de manifestarnos que tenemos aquí, es hacer un corte de ruta parcial, donde se le entregaba panfleto a la gente y se le comentaba la situación en la cual estábamos, por cuál era el corte de ruta. Alrededor de las 5 de la tarde se hace presente un contingente de gendarmería, reprimen tirando alrededor de 2 disparos, los cuales los coños y los golchafes aquí del territorio hacen uso de autodefensa con piedras y onda de revoleo. Éramos alrededor de 7 cortando la ruta. ¿Y ahí Santiago estaba presente entre los 7? Y el compañero Santiago llegó ese día para acompañar el corte de ruta. ¿Y los gendarmes cuántos eran más o menos? ¿Tenés idea? Entre alrededor de 30. Decimos que en realidad Santiago no está desaparecido, Santiago fue secuestrado por Gendarmería Nacional. ¿Por qué se tapan la cara? Por una cuestión de mantener la seguridad y la integridad física. Allá arriba donde están ahora apostados los mismos efectivos que venían a reprimir ese mismo día, bajan con un IMOC y 2 camionetas de Gendarmería. Santiago está aquí atrás nuestro y ahí es donde nos corren hasta lo que es la tranquera, así. Y Gendarmería nunca paró de tirar. Así que nosotros seguimos haciendo autodefensa porque eso es lo que hacemos nosotros aquí, los coños y los golchafes, lo que su rol principal es defender a la gente de las comunidades. ¿Puedes mostrar con un revoleo? Una piedra así, colgada. Ahí tira. Pero con esto nos defendemos nosotros, ante las 9 milímetros y la escopetazo de la policía. ¿Y le pegas a alguien con esa? No, es muy poco efectivo. Aquí donde nosotros saltamos, aquí nos atraviesan un moca acá, que se paran los tiradores y rompen un candado que teníamos monta ahí e ingresan. Y nosotros nos replegamos para el río. O sea, en este momento acá iban corriendo ustedes 7, entre ellos iba Santiago también corriendo. Sí, lo que decían era, nos iban correteando y iban diciendo, maten a uno, y como no dejaba de cesar nunca los tiros de la gendarmería. ¿Y ahí todos corren? ¿Santiago también corre sí. En ese momento? Ahí están las cosas que quemaron los gendarmes, mandan derecho a prender fuego todas las cosas que están acá, que ahí como se puede ver las cosas que les decía hoy, acá teníamos material de construcción para hacer una casa. ¿Qué nivel de veracidad tiene lo que acabas de escuchar? Vamos a empezar a repasarlo para ver si lo que decía este señor se condice con la realidad, porque después de que nosotros mostramos este testimonio el miércoles pasado acá en lo de Víctor Hugo en C5N, pasaban este video El Gato Silvestre, ¿no? El Gato Silvestre mostraba este video de gendarmería. Fíjate cuántos gendarmes hay. ¿Cuántos recién decía el mapuche que había de gendarmes? 30. Bueno, fíjate, ¿no son 30? Ahí tenés los gendarmes corriéndolos a ellos. ¿Está claro? Con armas pesadas, decían disparales, tal cual lo decía hace un ratito nada más el mapuche. 30 personas, 30 gendarmes, diciendo disparales el de negro. Después vas a ver una camioneta blanca, que era la que justamente describían los mapuches. Y también vas a ver el Unimog, que también describían los mapuches.
Es decir, el testimonio se condice perfectamente con esta grabación que ha hecho circular algún gendarme que ha tenido la bonomía y ha tenido la hombría de bien de decir cómo actuaron. Hay gente buena también en las fuerzas. Ojo, no todos son parte de lo mismo. No todos responden al poder político. Hay gente buena en la fuerza, no solamente en gendarmería, hay gente buena en la policía, hay gente buena en todos lados y hay gente mala. Claramente, hay gente mala, hay gente que no tiene noción de lo que está haciendo y solamente cumple funciones. Ahí están los mapuches, fíjate, atrás, ¿cuántos son? 7, fíjate, están los 7 que decía recién el mapuche. Entonces dan los números exactos de lo que acabamos de ver. El relato se condice realmente con lo que estamos viendo. El relato coincide absolutamente en todo y lo que se muestra es que dicen que lo llevó Gendarmería. Y Gendarmería efectivamente se llevó a Santiago Maldonado. Vas a ver la reconstrucción metro a metro del momento, el lugar exacto en el que Gendarmería chupó y se llevó a Santiago Maldonado. Un trabajo que hizo el canal C5N, que lo encargó Federico Maya, le agradezco muchísimo por el apoyo, es esto. Ahí estaba el Unimog, está Gendarmería, como decía recién el mapuche, y empiezan a correrlos. Y los corren por el sendero que recién veíamos, los empiezan a correr, esta es la reconstrucción 3D, estos son los mapuches, en este caso son 4, eran 7, y los gendarmes eran 30. Este es el alambre, ellos rompen el alambre, y en un ratito vemos cómo van a llegar al río. Terminan el recorrido en el río, los gendarmes empiezan a dispararles, los mapuches entran al río. El problema de Maldonado era que Santiago Maldonado no conocía la profundidad del río y además son aguas gélidas, claramente, en donde los mapuches están acostumbrados no solamente a conocer por dónde pueden ir y por dónde no, sino también acostumbrados a la temperatura del agua. Lo que le pasó a Santiago es que tuvo miedo, no solamente por los disparos, tuvo miedo por toda la situación y, como dice el mapuche, fue apresado por Gendarmería. Y ahora viene lo más triste del relato de los mapuches. Cómo se lo llevaron a Santiago Maldonado de ese lugar. Lo que le voy a mostrar ahora es dónde empezó a hacer el rastrillaje canino, la división de canes. Acá abajo se encuentra una visera de Santiago, que es con la que se hace el rastrillaje. Con esa visera la tenía dentro de su mochila. Ahí arriba, en ese sector había un cartucho de escopeta del 12 que usan antitumulto los efectivos. Quedaba justo a donde estaba su pertenencia. Bueno, acá donde nos mandamos para el río. Acá donde nosotros veníamos corriendo, los gendarmes nos seguían corriendo y nos tiraban de ahí arriba. Como ya estamos en altura, nos seguían tiroteando. Nos vinieron a cazar, eso fue lo que dijo Pablo Rossetti. Vamos a cazar a todos. ¿Vos pensás que está vivo o está muerto? Ya pasó mucho tiempo. Yo lo único que le pido es que nos devuelvan al compañero muerto o vivo como sea, pero que lo devuelvan. ¿Por qué vinieron a cruzar en esta parte del río y no antes? Porque nosotros pensamos que si seguíamos corriendo para abajo, la gendarmería ya una vez que, porque acá ya no se ve para arriba. Entonces ya no nos iban a seguir. Y acá es donde nos tiramos al río. ¿Acá se tiran? Sí. Acá nos tiramos todos. Como el río no trae mucha profundidad, no trae corriente tampoco. ¿Acá es bajo el río? Sí, que es alto el río. ¿Y Santiago se quedó agarrado de dónde acá? Ahí adentro, un poquito más para adentro. Y ahí donde nosotros lo perdemos, de vista. Y de ahí donde sube para arriba. Y a donde lo suben, que acá arriba hasta ahora se borró porque ayer llovió. Donde estaba el rastro del Unimog que se lo llevó a Santiago. ¿El Unimog entró hasta acá arriba? Ahí arribita, sí. Y acá donde se lo llevan para arriba, y allá arriba hacen la cortina esa que se pone los efectivos así al costado del camión, hacen una pantalla, bajan algo del camión, se lo llevan 4, lo meten adentro de la camioneta y la camioneta sale en un basquete. Y eso fue el último que se pudo apreciar de eso.
ahora qué decimos? ¿Y ahora qué contamos? ¿Cómo podemos decir que estas personas están mintiendo si estaban rodeados del pueblo? Estos son los que se rodean del pueblo. Estos son los que van con los docentes, como te decíamos. Estos son los que van a la plaza, reclaman. Estos son los que verdaderamente están peleando por las tierras que les corresponden, por el artículo 75 de la Constitución Nacional. Algunos decían que hay que cumplir la ley. No se puede ser tan hipócrita. Iba a decir otra palabra, pero no corresponde. La verdad es que el dolor es tanto que no hace falta insultar. Hace falta ver la realidad, conocerla. Hay un medio de comunicación que trabajó justamente para decir que Maldonado estaba con vida y que estaba en una estación de servicio. Francisco Maestre era quien querían hacer pasar por Maldonado. Llamó a ese medio de comunicación, le dijo, no es Maldonado, soy yo, soy Francisco Maestre. Y el medio dijo, pese a que dice que no es Santiago Maldonado, nosotros creemos que es Santiago Maldonado. ¿Se entiende? Hay un nivel tremendo de cinismo. Fíjate lo que decía Clarín hace mucho tiempo, cuando no decía que los mapuches eran terroristas. Cuando la conquista del desierto se hizo inexorable, las valientes lanzas mapuche y mapuche tehuelche comenzaron un repliegue que muchas veces los llevó hacia el vecino país de Chile, o a refugiarse y relocalizarse. La conquista del desierto significó para el Estado argentino la apropiación de 500.000 kilómetros cuadrados de grandes tierras, aptas para agricultura y ganadería, que quedaron en manos de un grupo selecto de empresarios aliados al poder político. La conquista del desierto fue un proceso de genocidio y etnocidio contra las comunidades originarias, que contó con un consenso casi absoluto entre los estamentos de poder de la época, militares, políticos, iglesia, sociedad rural, y fíjate lo que dice acá, medios de comunicación. Eso decía el Grupo Clarín hace unos años respecto a los mapuches. Y ahora dicen que son terroristas. ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo dijeron la verdad? ¿Antes o ahora? Esto no es una pelea con el medio de comunicación. Simplemente tratamos de defender la postura de los mapuches que no pueden hacerlo. Esto no se trata de que estamos peleándonos con Clarín, ni con Macri, ni con Bullrich. No se trata de política. Se trata simplemente de no tergiversar la realidad, de contar la realidad. Claramente lo decía Clarín. Estamos de acuerdo con ese artículo de Clarín. Estamos de acuerdo con el Clarín de hace 5 años. No con el de ahora. No con el de ahora. Y lo que te mostramos en definitiva es que la grieta verdadera, la que ocurre en todo el mundo, es la que pasa entre los ricos y los pobres. Los ricos son los que tienen la posibilidad de imponerte verdades, imponerte un relato, y los pobres, los que no tienen medios económicos, los que pelean con una piedra, quedan aislados, no tienen muchas posibilidades. Y así se les va acabando la chance de luchar por esos derechos. Ellos dicen que quieren que se respete un poquito la Constitución y que le devuelvan un poquito todo lo que le robaron. Varias cosas para decir, ¿no? Primero, ¿dónde está Santiago? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. La otra es, ¿cómo está Santiago? ¿Qué pasó con Santiago? Estamos en condiciones de responderlo. Si Gendarmería no tuvo nada que ver, ¿por qué se lavaron los vehículos donde había rastros de sangre de Santiago? ¿Por qué el peritaje se hizo 10 días después de cuando se lo chuparon a Santiago? Estas son pruebas, señores. Estas son pruebas. Dale. ¿Qué es lo que viste de raro ese día que fue el ataque a los mapuches por parte de Gendarmería? Que no hubiera una autoridad que se hiciera cargo del operativo cuando había tantos gendarmes. No había orden judicial y no había autoridad. Nosotros vimos gritos, vimos movimientos permanentes de camionetas que entraban y salían, vimos un Unimog enorme con la culata hacia el río. Al día siguiente de todo esto, denunciamos que había una desaparición forzosa en esta comunidad. Había una desaparición forzosa. En un conteo final a la noche que hicieron las comunidades, faltaba uno. Hubo alguien que le llamaban el brujo, no se sabía cómo se llamaba. Con esos datos y con la comunicación que hizo Nocetti, el jefe de gabinete de seguridad de Patricia Bullrich, que dijo no hay detenidos, y nuestra constancia que en la búsqueda de paradero habíamos ido a golpear las puertas de Gendarmería del escuadrón de Esquel, y el oficial a cargo nos dijo nosotros no tenemos detenidos. Con esos elementos nosotros presentamos nuestra denuncia por desaparición forzada. Ya teníamos conciencia de que se estaba ante un enorme operativo de ocultamiento de algún crimen que se estaba cometiendo en Merlot.
Nosotros estuvimos invitados por el juez a participar en los operativos que se hicieron. Primero el rastrillaje en Cuyamen, en la comunidad, es a los 10 días de producida la desaparición. A nuestro entender, por lo pronto, eso elimina posibilidad de que los perros rastreen olores que serían fundamentales. Se hizo el peritaje con perros, primero olores en el Unimog, que se estuvo peritando, y luego acompañé a parte de este rastrillaje del predio de Gendarmería, que es muy amplio. Hicimos todo eso hasta la noche, que no se pudo hacer más. Lo que se buscaba, rastros ya cadavéricos. Me da mucha pena y tristeza e indignación tener que hablar de esto, porque sé que la familia de Maldonado está esperando noticias de otro tipo, ¿no? Se está ante la hipótesis realmente de desaparición forzada. Luego del rastrillaje con perro, se hizo en el Unimog, se encontraron algunas pistas pequeñísimas. Es un cabello, una huella dactilar, un rastro de sangre en un zócalo de un cono de estos que usan en la ruta. Y se hizo luego un peritaje de criminalística sobre 2 vehículos Iveco en una camioneta de estas Iveco que estaban perfectamente limpias, no se había resguardado, habían pasado 5 o 6 días, no tenía fajas, etc. Pero a pesar de eso, encontraron huellas de sangre en la caja y en el asiento trasero, en el zócalo del asiento trasero, había marcas de sangre. Cada vehículo de Gendarmería tiene un número especial de identificación al costado. En la orden que dio el juez Otranto, no coincidía en el acta final con lo que se hicieron. Es decir, que se peritaron vehículos que no correspondían a lo mandado por el juez. Santiago Maldonado fue a darle una mano a los mapuches, como le dio la mano los vecinos que hace un rato viste. Santiago Maldonado se solidarizó con un pueblo que está siendo absolutamente vulnerado, violado en sus derechos hace mucho tiempo. Un pueblo que está solicitando que se cumpla un artículo de la Constitución Nacional. Un pueblo que justamente cuando decimos violados no solamente lo decimos verbalmente, han sido abusados sexualmente, inclusive el propio hermano del lonco Jones Wallace ha sido violado literalmente por las fuerzas. O sea, han quebrado esa mancomunión que tienen los mapuches. ¿Sabes cuántos son? 7 en esa comunidad. 7 personas. Santiago Maldonado se solidarizó como deberíamos hacer todos. Está bien, no tenemos tiempo, no tenemos ganas, no tenemos fuerzas. Peleamos cada uno por lo que puede en la vida. Santiago se solidarizó y peleó por ellos. Mirá cómo le fue. Mirá cómo le fue. Hay distintos niveles de responsabilidad. No es lo mismo la responsabilidad que tiene un vecino común que la que tiene alguien que está en un gran medio de comunicación haciendo editoriales o quienes están en el Estado. Los que están con demasiada exposición en los medios de comunicación la están pifiando muy feo cuando mienten descaradamente que se está ante un ejército que va a tomar el país. Y el Estado tiene que tomar responsabilidades mucho más grandes. Hasta ahora no dieron respuestas, no dijeron qué pasó con los gendarmes. Los gendarmes se llevaron a Santiago Maldonado. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Salieron a contar para dónde fueron exactamente cada uno de los gendarmes? ¿Se hizo un rastreo de los teléfonos que tenían, si tenían teléfonos? ¿Dónde fueron? ¿Cuál fue el recorrido exacto que se hizo? Hasta ahora, lo único que se dijo es: no se va a tirar un gendarme por la ventana. Bueno, si no van a tirar un gendarme por la ventana, por lo menos lo que tendrían que hacer es tratar de ponerle más voluntad y dar explicaciones. Bueno, por esto habló Macri con Bachelet, por esto está preocupada Patricia Bullrich, por esto está preocupado Mirta Legrand, Jorge Lanata, por esto están preocupados el sistema. No están preocupados porque han muerto mapuches, no están preocupados porque hay gente que está viviendo indignamente, porque está siendo abusada, no están preocupados por eso. Están preocupados por esto. Esto es lo que denomina el sistema terrorismo de Estado. Esto es lo que, terrorismo de ETA, terrorismo de kurdos, terrorismo mapuche. Esto es lo que simboliza lamentablemente lo que es la pobreza. Si esto era pobreza cero, póngase la mano en el corazón, presidente. No tengo absolutamente nada contra usted. Le pido, por favor, tome cartas en el asunto en serio, conozca la realidad, visite a los mapuches. Este fin de semana largo usted está cerca de ahí. Visite la comunidad, camínela, hable con ellos, dialogue, pídale que se saquen las cosas de la cara para que los pueda conocer y mirar a los ojos. Y se va a dar cuenta que las cosas son muy diferentes a lo que nos está vendiendo Patricia Bullrich, por ejemplo, entre otros. Gracias, nos vemos el domingo que viene.